Estimados participantes, en nombre de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, y del Programa de Vinculación Sociocomunitaria, queremos saludarlos y agradecer su asistencia al Congreso Internacional de Vinculación Sociocomunitaria, UNEYES BPA 2021. La licenciada Nelis Escobar y quienes habla, el ingeniero José Gabriel Vargas, hemos preparado para ustedes esta pequeña disertación con el propósito de inducirlos a las prácticas de riego en cultivos tradicionales y no tradicionales. Si bien esta presentación puede ser útil para profesionales y estudiantes del área, público en general, entre otros, la misma está especialmente dirigida a nuestros productores y concebida para contribuir al mejoramiento y tecnificación de sus unidades de producción. Los pastizales nativos o naturalizados ocupan una buena parte de la zona de pastoreo en Venezuela, y Barinas es el estado que posee la mayor cantidad de superficie relativa con pastos introducidos, ya que los ganaderos barineses se han preocupado por cultivar forrajes que mejoran notablemente la capacidad de sustentación de esas tierras. A este respecto, el doctor Raúl Botero Botero, quien fuera profesor de la Escuela de Agricultura de la región tropical húmeda en Costa Rica, expuso que hasta que los ganaderos no entiendan que ellos no son productores ni de leche ni de carne, sino productores de forraje que lo venden como leche o como carne, no tendrán resuelto el problema fundamental para ser productivos en su explotación ganadera. Pero, ¿solo es sembrar pasto? A este interrogante, Mancilla en el 2002 mencionó que el secreto está en saber sembrarlos, saber fertilizar los suelos y darle un manejo adecuado durante todo el año. Por lo tanto, es aquí donde los productores pecuarios deciden de manera inconsciente convertirse en agrónomos. Ahora bien, como en todo cultivo agrícola, el manejo agronómico de cultivos forrajeros implica en primera instancia la selección del material genético a establecer, posteriormente la preparación del suelo, el establecimiento en campo, una fertilización adecuada y oportuna, el control fitosanitario, que incluye el control de malezas, plagas y enfermedades, y finalmente, pero no menos importante, el manejo del contenido hídrico del suelo. La estacionalidad climática de los llanos occidentales venezolanos define la irregularidad de la distribución de las precipitaciones, y este es el factor limitante más importante que impide garantizar el normal suministro de forrajes verdes a los rebaños. Así, vemos como de manera general la distribución anual de las precipitaciones presenta una curva unimodal, con periodos secos que van desde mediados de noviembre a finales de marzo en principales ciudades de los llanos occidentales, de tal manera que anualmente se presentan periodos secos de entre 5 y 6 meses en promedio, lo cual trae como consecuencia la escasez de oferta forrajera. No obstante, estos periodos secos pueden presentarse de manera muy severa al prolongarse más allá de lo habitual. A este respecto, en el año 2014, una intensa sequía, de acuerdo al portal de Noticias 24, comprometió la producción agrícola y para el 8 de mayo del mismo año, la siembra de cereales ya contaba con entre 15 y 30 días de atraso. Mientras que para julio del mismo año, la sequía ya golpeaba al sector agropecuario, por lo cual se solicitó al Estado activar una comisión presidencial agroalimentaria. No obstante, y luego de instalada esta comisión, Fedeagro aseguró que para la sequía, que a pesar de la sequía, la situación en el campo venezolano no era catastrófica. Sin embargo, el portal El Nacional, y aunque no fue posible establecer la fecha exacta de la publicación, informó sobre un desplome de la producción de carne y leche en los estados Apure y Guárico debido a una fuerte sequía. En mayo de 2015, la Federación Bolivariana de Ganaderos Agricultores de Venezuela estimó una reducción del 30% en la producción nacional de carne bovina, atribuyéndolo a los 2 años previos de fuerte sequía, lo cual afectó la disponibilidad de forraje y pasto. Y para enero de 2016, Exportar el País aseguró que la sequía en Venezuela ya se había convertido en emergencia. En noviembre del mismo año, el Instituto Nacional de Meteorología emite un reporte relacionado al monitoreo de la precipitación mensual a partir del índice de precipitación estandarizado, donde ubica el inicio de la sequía a mediados del año 2013. Posteriormente, en junio de 2018, la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal advirtió que la sequía atentaba contra el ganado bovino en Venezuela, como augurio a la caída del 50% de la producción ganadera que desataría una crisis en el sector y que señalaría el portal tal cual a escasos 24 días después. Finalmente, Fedenaga aseguró en marzo de 2019 que Venezuela dejó de producir unos 38 millones de litros de leche
y si bien lo atribuyó a los mega apagones, el Estado venezolano atribuiría estos a su vez a los problemas de una sequía acentuada. Ahora bien, la solución aparentemente obvia de regar no suele enfocarse directamente sin antes recurrir a otras técnicas que disminuyen los efectos negativos del déficit hídrico cuando éste se presenta. Así, para atenuar estos problemas, los productores optan por aplicar pastoreo diferido o rotación de potreros, que sugiere la división de pastizales nativos o introducidos en potreros de secano, pastoreo en barbechos, al permitir el acceso de los animales a áreas donde la vegetación predominante no son las gramíneas, pastoreo sobre residuos de cosecha, enificación y silaje, que si bien constituyen técnicas muy eficientes de conservación de forraje, sugieren gran aporte económico y logístico. Suministro de alimentos concentrados y suplementación estratégica, con todas las implicaciones de orden monetario que esto conlleva. Movilización de los rebaños, que en buena parte de los casos puede causar más problemas que soluciones. Establecimiento de bancos forrajeros con implicación de manejo agronómico, que puede ser cultivos tradicionales como pastos de corte y no tradicionales como especies de aporte proteico como la leucaena. Finalmente, y si bien es cierto que el no hacer nada no genera ningún tipo de perjuicio económico, logístico o humano, esto es una medida que tampoco genera beneficio alguno ni para el rebaño ni para el productor. A pesar de todo, y aún así, estas prácticas parecen ser insuficientes, dados los reportes de daños atribuibles a la sequía, como lo vimos en la cronología histórica de la misma. Así, la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental de Venezuela, en 1978, señaló al riego como alternativa para asegurar la alimentación continua y económica durante todo el año, cuando éste sea posible, y que en nuestro caso esto puede traducirse como la garantía de una oferta forrajera para nuestros rebaños durante las épocas críticas. De manera que el riego es una práctica agronómica que puede definirse como la aplicación de agua al suelo en momentos definidos dentro del ciclo de vida de un vegetal, con el fin de compensar el déficit de humedad que durante determinados lapsos ocurre, garantizando de esta manera el máximo potencial fisiológico del cultivo y con él el mayor beneficio económico. Ahora bien, ¿qué bondades o beneficios puede aportar el riego a la producción pecuaria? En primer lugar, permite aumentar la superficie susceptible de ser sembrada con especies forrajeras. Favorece la obtención de más becerros destetados o más litros de leche que el promedio al año en esta misma área. Reduce la incertidumbre típica de las actividades independientes del clima y de los fenómenos naturales. Y por último, pero no excluyente, es decir, podrían citarse muchas más, el riego permite la introducción de cambios y transformaciones más profundas del sistema natural y en las prácticas de manejo. Pero como no todo lo que brilla es oro, y en esto tenemos que ser muy responsables, la implementación del riego podría conllevar a una serie de factores adversos si no es adecuadamente establecido y manejado. Por ejemplo, puede contribuir a la degradación química del suelo a través de procesos de salinización por la utilización de aguas de mala calidad. Cuando las aguas de riego son conducidas por canales abiertos, esta práctica constituye un potencial transmisor de especies vegetales no deseadas y patógenos. Podría generar la pérdida de nutrientes y la diseminación no controlada de pesticidas a través de la lixiviación o escorrentía. Si no está correctamente planificado y diseñado, podría generar sobreexplotación de acuíferos que modificarían posteriormente el régimen natural del flujo de agua subterránea, entre otras implicaciones. No obstante, existen experiencias documentadas sobre la implementación de riego en cultivos forrajeros tradicionales y no tradicionales, que podríamos abordar en un próximo encuentro. Y ya para concluir, en toda unidad de producción existe una transformación de los insumos para convertirlos en productos terminados. Para ello es preciso que la misma cuente con una cadena de producción cuyos eslabones son los programas administrativos, financieros, productivos, forrajeros, nutricional, reproductivo y sanitario. Como ya vimos, el programa forrajero debe involucrar todo el manejo agronómico antes señalado, pero en nuestro caso atendemos el manejo hídrico del suelo como el factor desencadenante que genera una fisura en el eslabón de la cadena, originando finalmente su ruptura y por lo tanto merma o el fracaso de la explotación. Ante esta situación, el productor recurre a una o más alternativas ya descritas para intentar mitigar los efectos perjudiciales de esta ruptura, pero que en la mayoría de los casos suele ser extremadamente costosa.
Es por lo tanto que la implementación de las prácticas de riego en cultivos forrajeros tradicionales y no tradicionales sugiere una forma segura de garantizar la oferta de forrajes verdes durante las épocas críticas. Anexo dejamos la lista de referencias y consultas. Finalmente, recordar que los cultivos son fuente de ingresos para el productor. Muchas gracias por su atención.